Muy buenas, estimados y queridos alumnos. Ahora estamos de vuelta con un nuevo tema dentro del teatro. Se refiere al espacio escénico. El mismo es para el segundo ciclo de primaria. El espacio escénico también es el lugar donde se realiza la interpretación de los personajes por actores y actrices, cada uno de ellos con sus desplazamientos escénicos y expresión corporal. El espacio escénico también en él intervienen la escenotecnia, que es la siguiente: luces, sonido, vestuario, maquillaje, el atrezo, los decorados, la escenografía y efectos especiales. Los mismos serán utilizados estéticamente para que se desarrolle la situación dramática de la obra teatral y sea del deleite del público. El espacio escénico cumple una función narrativa porque a través de él conocemos características ambientales y sociales de los personajes y el contexto de la obra. Vemos aquí algunos ejemplos de espacio escénico en el mundo que se han venido desarrollando, como también en la actualidad se siguen teniendo. Tipos de espacio escénico. Existe el espacio lúdico, creado por los actores con sus respectivos desplazamientos escénicos, distanciamiento, gestos y expresión corporal. El espacio escenográfico es aquel que reproduce en el escenario mediante los decorados, la escenografía, los objetos, telones, luces, sonido, etc. Es todo lo que es visible para el espectador y lo que caracteriza en un área determinada. Por ejemplo, la obra que se desarrolla en un bosque, y vemos un bosque ahí. Ahora decimos se desarrolla en una casa y lo tenemos en ese espacio igual. Entonces, ese es el espacio escenográfico. Tipo de escenarios. Vamos a ver, nos vamos a remontar un poco al pasado. Los griegos tenían un tipo de espacio muy importante, pero este espacio, para un poquito magnificarlo, lo utilizaban, este espacio escénico, sobre la política, la religión, la vida cotidiana de su tiempo. Y es donde surgen también los conceptos de drama, melodrama, sátira, parodia, tragedia y comedia. Estos dos son los dos grandes géneros, la tragedia y la comedia. En el teatro griego podemos ver también, en algo muy particular, es que era un graderío con un círculo en la parte central de la escena, donde se desarrollaba el cántico de los ditirambos, y también estaban los instrumentos musicales con cada uno de los músicos interpretando aquellas odas que se realizaban en estas representaciones del espacio escénico. En el teatro romano podemos conocer el anfiteatro, más conocido como el teatro romano, el circo romano que está en Italia. Era una construcción ovalada y de gran capacidad, utilizada para los juegos circenses, combates de gladiadores, luchas de animales y combates navales. El circo romano sobre todo se usaba para las carreras, en especial para las cuadrigas. Otro tipo de espacios escénicos en el cual nos vamos a remontar es en la parte oriental, el teatro kabuki. El kabuki es una forma de teatro tradicional del Japón, al principio del siglo XVII. Una característica de la escena del kabuki es una pasarela, anamichi, así se llamaba esa pasarela que tenían, que se prolonga desde el vestuario de un espacio que tenían los japoneses y pasaba por medio del público hasta llegar hasta el espacio escénico, donde ya se desarrollaba toda la obra de teatro. Tenemos aquí como un ejemplo el escenario, que tenía su parte central donde se podía ver sentar los actores, los músicos,
¿no? Y además de eso también vemos una pasarela donde entraban los actores desde el fondo, por medio del público, hacia ese espacio escénico. En el teatro oriental y japonés también podemos apreciar el teatro no, que es otro tipo de espacio escénico, ¿no? Y es muy especial en este tipo de teatro no. Siempre tuvo como una estructura básica un puente o pasarela para llegar desde un cuarto, ¿no?, donde se preparaban el actor para salir a escena y transitaba hacia el lugar donde se realizaba la representación y la danza en el teatro no. Yéndonos un poquito a la época medieval, nos encontramos con los espacios escénicos del corral de comedia. En los corrales de comedia, los palcos tenían categorías de aposentos y disponían de un enrejado o mampara que aumentaba su privacidad para los que eran utilizados por las grandes personalidades públicas para asistir a las representaciones sin ser vistos. Pero esto era solamente el espacio para el público. Pero el espacio escénico en sí, para los actores, donde se desarrollaba todo este trabajo escénico, contaba con balcones, ¿no?, una doble planta, en algunos casos, en otros solo una planta en el inicio, y se podía apreciar otro tipo de trabajo, ¿no? Incluso en ciertos espacios de los corrales de comedia no se ponía ni siquiera alguna vez ni un tipo de telones, pero se podía apreciar desde cualquier ángulo y era muy apetecido en su momento las obras de López de Vega, por ejemplo. Y les muestro aquí un ejemplo de los diferentes espacios del teatro de comedia. Ahora les vamos a comentar que hay otro tipo de espacio también que se desarrolló allá en Inglaterra, que es el Teatro El Globo, famosísimo por todo el mundo, y en el cual podemos ver, el Teatro El Globo era un teatro al aire libre, del clásico teatro que fue construido en el 1599 por Peter Street, a orillas del río Támesis, en Londres. De un área, justamente este Teatro El Globo tenía un área de un diámetro de 30 metros de diámetro, ¿no? Justamente en este Teatro El Globo, como conocemos por historia, se representó la obra de Romeo y Julieta, Hamlet, otra obra reconocidísima, una tragedia, al igual que Romeo y Julieta. Otra de las obras, podemos decir, Muchos ruidos, pocas nueces también. Entonces fue uno de los teatros de suma importancia donde Shakespeare llevó su representación, y este era su espacio escénico que él tenía. Y vemos algunos ejemplos de cómo en la actualidad ya se le ha puesto algunas luces, la división de cada uno que tenían una sala de máquinas porque se podían subir artefactos en la escenotecnia, tenía balcones, tenía camerino, era completo en realidad. Y lo que hemos hecho ahora en nuestro tiempo en este tipo de espacio escénico es copiar, pero adecuarlas contemporáneamente a las cosas que ya tenemos nosotros también y cuáles son nuestras necesidades. Pero hasta ahora les puedo decir que el Teatro del Globo sí se mantiene vigente y es como un museo, y en el cual también se puede pagar para ver, visitarlo, ¿no?, y apreciar esta maravilla del arte teatral que nos ha dejado un legado que fue Shakespeare. Otro de los espacios escénicos que tenemos es el circo. El circo también es un espacio escénico. Es donde se realiza un espectáculo artístico itinerante, es decir, que este espacio escénico va de un espacio a otro, ¿no? Es presentado bajo una gran carpa, una lona inmensa, que cuenta con pistas, galerías, y no solamente las pistas puede ser una. Hay circos que tienen 2, 3 espacios escénicos donde se desarrollan,
y donde se magnifica el espectáculo teatral. De un espacio escénico de circo, vamos a hablar de los artistas, incluyen acróbatas, contorsionistas, escapistas, forzudos, hombres bala, magos, malabaristas, mimos, motociclistas, payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasables, trapecistas, ventrígolos y zanqueros también. Entonces, el circo, el lugar donde se presentan todos los artistas, es un circular y también es un espacio escénico. Dentro del teatro, del espacio en sí, tenemos el teatro circular. Tenemos esto en las calles, se puede hacer en un patio de una casa. Es decir, que el espectáculo se desarrolla en un espacio abierto o cerrado, o adaptarse según el montaje de la obra. Como vemos, la ubicación del público rodea al actor con una visual diferente, ¿no? Su apreciación es diferente, algunos estarán mirándole la espalda, otros el costado, otros de frente. Entonces cada uno va a tener una apreciación y una forma de interpretar la obra que se está llevando a cabo. Los espacios escénicos son diversos, como le decía. También se pueden utilizar los pasillos y coliseos. Son escenarios simples, los pasillos escolares, salones de actos, que tienen público de frente, como el tipo de teatro a la italiana, que más adelante lo vamos a ver. Los gimnasios también son parte, se pueden ser un espacio escénico, en los cuales pueden haber graderías a un solo lado o a ambos lados. O también se puede desarrollar un teatro circular ahí. Las salas de clases, donde se lleva comúnmente toda la enseñanza educativa, también sirve como un espacio escénico, que es utilizada para una representación interna, ¿no? Donde está el profesor, los alumnos, incluso son visitados por algunos padres de familias para ver algunos trabajos específicos que tienen. Otro tipo de espacios escénicos que tenemos son los patios techados, ¿no? Que son los coliseos o los patios de esos grandes colegios que tienen un techo inmenso y en el cual también se hace un tipo de teatro a la italiana, se puede hacer un teatro circular o semicircular y eso ya dependerá de la obra que se está representando. Ahora les presento el teatro a la italiana. Es el teatro que comúnmente tenemos en cada ciudad, en cada país del mundo, y donde viene este legado tan inmenso de este tipo de estructuras, donde solamente tenemos un frontis y se puede apreciar el trabajo de cualquier ángulo que tengamos en las galerías o en las butacas. Entonces, el teatro a la italiana es un espacio escénico elevado de 1,20 m por lo menos y donde el público puede apreciar todo el trabajo escénico y donde se cuenta con luces, sonidos y otros artefactos más que hacen un sinfín y un espectáculo de una obra teatral. Y tenemos algunos ejemplos todavía del teatro a la italiana, el cual cuenta con un proscenio donde es la parte delantera donde se pueden parar los actores y están más cerca del público. Y este proscenio también lo podemos ver en el teatro griego que se tenía, en el teatro romano, esta particularidad de poder tener este tipo de acercamiento más al público. Dentro del espacio escénico a la italiana podemos ver que habían otro tipo de mecanismos para ayudar en el cambio de escenografía que se tenía en una obra de teatro. Vamos a ver, miren, en la parte número 1 está la zona visible para el público. La zona 2 y 3, zonas invisibles para el público, donde se pueden preparar las escenas siguientes. ¿Ya? También se tenían plataformas laterales sin inclinación para situar elementos escenográficos. Además, si vemos la parte en la parte número 5,
Las laterales que enmarcan la escena. El 6 era el proscenio. Las 7 entradas para los actores o los elementos escenográficos, carros y otros elementos de gran envergadura que se quería meter al escenario. Bueno, y por último estaba la platea. Pero lo que a nosotros nos interesa es la parte del teatro giratorio. Es decir, que en el primer plano, en el 1, se montaba una escenografía dependiendo mucho de la temática. Cuando se cerraba el telón para hacer un cambio, solamente se giraba esta rueda y ya teníamos la segunda escenografía del segundo acto, del segundo cuadro o de cualquier tipo de que uno estuviera montando la obra. Se va a ir apareciendo uno tras otro según la situación en la que se ha planteado la obra dramática. Hay diferentes tipos de espacio escénico y lo vemos a continuación como un ejemplo. Hay varias variables, varias formas. Tenemos el escenario a la italiana con diferentes entradas. Tenemos el escenario circular. Hay una variedad de escenarios. Entonces ahí especificamos que el número 1 representa el tipo de escenario, el 2 es el público donde se va a sentar, el 3 son los laterales donde se pueden desplazar el público para ubicarse en sus diferentes y respectivos asientos, como también podrían ser utilizados por los actores, dependiendo mucho del tipo de montaje en el cual se esté llevando a cabo, ¿no? Entonces, también en la parte número 4 también era utilizado por los actores para entradas y salidas y movimiento, y el 5 estaba marcado o está marcado para la entrada de público. Bueno, esto independientemente de qué tipo de espacio escénico hayamos utilizado, que no son las únicas, hay una variedad de espacios escénicos en el cual se pueda llegar a hacer un montaje de teatro. Aquí tenemos algunos ejemplos: el teatro de proscenio, el escenario abierto, el teatro arena, el escenario abierto también de otra forma. En el teatro nosotros tenemos espacio de mayor utilidad y lo vemos en el ejemplo número 2, en el punto número 2, que está subrayado. Es casi mayormente todo ese espacio escénico se utiliza en una representación. Muy pocas y raras veces en el punto 1 que vemos a la izquierda y a la derecha de este ejemplo. Entonces, la parte central siempre ha sido utilizada hasta el proscenio que nosotros podemos tener en un escenario. Ahora, la división del escenario según el espectador. Desde donde yo me encuentro y estoy mirando un escenario, tengo arriba derecha, arriba izquierda, centro, abajo izquierda, abajo derecha, y es donde yo digo, el actor está arriba derecha, abajo derecha, ¿no? Eso es lo que uno puede ir diciendo como espectador. Entonces, en el proscenio también tenemos proscenio centro, proscenio izquierda y proscenio derecho. Eso de la vista del espectador. Ahora, la división clásica del escenario, pero desde el punto de vista del actor, cuando uno está mirando al público, es derecha del actor, derecha, ¿no? Derecha del actor o izquierda del actor. Centro del actor, derecha del actor en la boca del escenario o boca izquierda del escenario. Y el proscenio distintamente también se puede decir centro proscenio, centro derecho, centro izquierdo del actor. Una característica dentro del espacio escénico, en la antigüedad, en algunos teatros, en el medioevo por lo menos, y un poco más, hay una cuestión que le dicen siempre, arriba, véngase más abajo. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos un espacio escénico plano, pero antes, para que haya mejor visualidad del espectador, el escenario tenía una pendiente, un grado entre 30 a 40 grados de bajada, entonces donde el público podía verlos a los actores también. Entonces, por eso es que se dice arriba o abajo, pero nosotros ahora utilizamos el fondo o adelante, nada más. Bueno, eso en cuanto podemos decir al espacio escénico, y el cual va a ser utilizado por el director de teatro, y él determinará
el tipo y propuesta de montaje que va a tener para llevar adelante. Y de él dependerá el espacio escénico a utilizar. Bueno, eso ha sido por hoy y agradezco su atención y será hasta una próxima oportunidad.